anciano de día será. Toda nación y la creación al anciano de día se postrará. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será, y tu reino, anciano de día, no pasará. Bendición y gloria, poder y honra, al anciano de día será. Toda nación y la creación al anciano de día se postrará. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será, y tu reino, anciano de día, no pasará. Sobre la tierra tú reinarás, al anciano de día cantar. Tu gran dignidad, Dios, es sin igual, al anciano de días cantar. Y sobre la tierra tú reinarás, al anciano de días cantar. Y tu gran dignidad, Dios, es sin igual, al anciano de días cantar. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será, y tu reino, anciano de días, no pasará. Hola, Dios les bendiga, iglesia amada, amigos que nos escuchan. Es para nosotros una alegría, un placer el poder compartir la palabra en esta ocasión y en esta oportunidad. Y damos gracias a Dios porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Vamos a encontrarnos en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 35. Y dice la palabra del Señor: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Amoroso Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra. Te bendecimos, Señor, por la oportunidad que nos das de encontrarnos, por la oportunidad que nos das de ser instruidos por medio de tu palabra. Espíritu Santo, toma el control, sé tú dando la sabiduría, dando el discernimiento de tu palabra y ayudándonos, Señor, para poder entenderla cada día mejor. Padre, ayúdanos, amoroso Dios, ayúdanos a vivir tu palabra, a poder ponerla en práctica, Señor, día tras día, y que cada día, mi Dios, nosotros estemos más conscientes que tu palabra no pasará, porque es eterna. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Esta palabra la recibíamos del Señor, la recibía un día de estos, y vemos cómo el Señor en su misericordia le está hablando a sus discípulos. Y en medio de todas las enseñanzas que Él está dando, en medio de todo lo que está hablando con ellos, en medio del final de todo lo que Él les está enseñando en vida a sus discípulos, podemos ver que Él les dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Porque la palabra de Dios, vamos a hablar acerca de la palabra de Dios como el evangelio de Cristo.
Y todas las palabras que Jesús dio y todo lo que Él expresó y todo lo que Él prometió, Él lo ha cumplido. La palabra del Señor es eterna, por lo tanto, hermanos, cuando dice la palabra, cuando haya pasado el cielo, cuando haya pasado esta tierra, cuando todo sea terminado, la palabra permanecerá. La palabra del Señor es eterna. La palabra, lo que Él ha hablado, lo que Él ha dicho, siempre estará. Vamos a pasar estas situaciones que estamos viviendo, las cuales estamos enfrentando todos por igual. Pero vamos a pasarlo. Vamos a tener un pasado, vamos a tener un presente, pero sabemos que la palabra del Señor será la misma. Porque todo lo que Cristo dijo ayer es importante para ahora también y será mucho más importante para mañana. Y es la misma palabra, porque Él es alguien que ha hablado una palabra eterna para su pueblo, una palabra permanente para su pueblo. Dios no ha cambiado de parecer. Nuestro Padre no ha cambiado de parecer. Él permanece y permanece para siempre. Su palabra no se ha desgastado. Su palabra tiene el brillo necesario. Por esa razón, el rey David la comparó como la palabra, dice que la palabra de Dios es como la plata refinada 7 veces. En el libro de los Salmos, capítulo 12, versículo 6, el rey David habla acerca de esta similitud entre la palabra del Señor y la plata. La plata tomó un valor incalculable desde que se comenzaron a hacer monedas. Y todo el mundo dice a veces, no tengo plata, está hablando de dinero. Todo el mundo dice, ahora sí tengo plata, porque anda dinero. Y a veces andas el dinero en papel, pero siempre te refieres a tener plata o no tener plata. Porque la plata tomó ese valor incalculable desde que la formaron y la hicieron moneda. Porque tiene ese valor. Y el rey David decía, las palabras del Señor son palabras limpias. Significa que no cambia. Significa que será la misma. Que no va a cambiar de color, ni va a cambiar de parecer, ni de forma. Porque la palabra que ha dado el Señor y la que nos ha dado a nosotros como pueblo creyente a esa palabra es la misma. No se ha desgastado, es una palabra que aunque los cielos se arruguen y se destruyan, la palabra permanecerá. Aunque la tierra se termine, amados, la palabra que nos ha dado el Señor permanecerá. Aunque el cielo y la tierra pase, la palabra del Señor se mantendrá. Por lo tanto, nosotros, los que creemos en la palabra, nosotros que hemos entendido que la palabra del Señor es lo más importante sobre la faz de la tierra. Todas las cosas tienen un valor, pero lo más valioso es la palabra de Dios. Y sobre todas las cosas, el ponerla en práctica en nuestras vidas. Eso a nosotros nos va a dar un giro, nos ha dado un giro a todos los que hemos creído y hemos practicado la palabra del Señor. Nos dio un giro. Y ya no somos los mismos de ayer, aquellos que no entendíamos la palabra, sino que ahora vivimos bajo esa bendición de creer en esa palabra eterna, en esa palabra verdadera. La palabra del Señor permanece y permanece para siempre. ¿Por qué la palabra de Dios es la misma palabra que se dio años atrás y es la misma palabra que está hoy en día? Es la misma palabra que escuchamos y es la palabra que van a escuchar otras generaciones. Este día hablaba con un primo y hablábamos con él y decíamos que somos frutos de generaciones anteriores que han estudiado la palabra. El abuelo de mi abuelo era un hombre dedicado a la palabra, estudiaba la palabra.
el papá de mi abuelo era un hombre que estudiaba la palabra y disfrutaba la palabra y servía a Dios. Mi abuelo era un hombre que estudiaba la palabra, a las 4 de la mañana se levantaba y estudiaba y disfrutaba la palabra. Y decía, qué hermosa, qué riqueza lo que tiene la palabra del Señor. Y ahora que nosotros estudiamos y mi generación que está en esta tierra, mis hijos, el poder disfrutar, que ellos disfruten la palabra, es una herencia permanente. Y las generaciones esperamos nosotros, que las generaciones que vienen después de nosotros también disfruten la palabra, las promesas de nuestro Señor. Amados, como iglesia tenemos que saber que todo esto va a pasar. Pero la palabra de nuestro Padre permanecerá, porque esa palabra es eterna. Jesús dio la palabra y la palabra de Él debe permanecer, porque pase lo que pase, la palabra será siempre la misma. Suceda lo que suceda, iglesia del Señor, la palabra de nuestro Padre será la misma. Desde que nosotros aceptamos, desde que nosotros reconocimos al Señor, hemos creído en esa palabra y en esa promesa de salvación que Él nos ha dado. Por eso Él dijo a sus discípulos, todo va a pasar, todo, aún lo que no esperamos y lo que no sabemos, va a pasar. Aún aquello desconocido que quizás nos vamos a enfrentar, va a pasar. Porque no es eterno. Ningún problema, ninguna situación, ninguna pandemia, ninguna situación en tu hogar, afuera, en tu trabajo, es eterno. Todo va a pasar. Lo que sí va a permanecer es la palabra del Señor. Y eso tenemos que ser muy conscientes. Muy conscientes. Porque el Señor ha dicho que va a hacer las cosas conforme a su voluntad. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a recibir la voluntad del Padre, la voluntad de nuestro Dios, la voluntad de nuestro Señor. El poderla recibir, el poder estar confiados, porque Él está obrando. Y aunque muchas veces no lo estás viendo, Él sigue obrando. Él está viendo, Él dice, todo va a pasar, pero mi palabra va a permanecer. Las promesas van a permanecer en ustedes. Todo va a pasar, pero la palabra de Él es eterna. Cuando todo esto pase, van a haber cambios. Iglesia, va a haber cambio. Van a haber cambios. Probablemente la vida ya no sea igual, pero lo más fuerte que va a cambiar es el cielo y la tierra. Y con esto mayor vendrán los cambios menores. Van a haber cambios de vida para bien. Habrán cambios en la vida de las familias, habrán cambios. Probablemente familias enteras busquen la presencia de Dios y se den cuenta que todo lo terrenal a lo que se habían dedicado no tiene valor. No tiene ningún valor cuando nos damos cuenta que lo único que permanece es la palabra de Dios. Por eso el Señor nos pide que nosotros permanezcamos en Él. Y Él dijo, el que permanece en mí y yo en Él, éste dará fruto en abundancia, al 100%. Dará fruto, pero muchos frutos. Es conocida la persona que permanece en el Señor. Siempre está interesado en dar fruto, siempre está interesado en hacer la voluntad del Señor, siempre está interesado. Todo lo demás se corrompe. Cuando tenemos una vida no tan agradable a la presencia del Señor, cuando tenemos una vida no completamente a la palabra, no sujetada a la palabra que el Señor nos ha dado, es una vida que se corrompe, una vida que en esa semilla de desobediencia está también el castigo junto a esa semilla de desobediencia. Porque el Señor nos ha dicho, todo va a pasar, van a haber cambios, cambiamos los seres humanos. Cuando pasamos de los 30 años, de los 35 años, ya hay cambio físico y eso estamos conscientes todos.
cambia, todo cambia en la vida. Pero la palabra del Señor no pasará. El mundo puede sufrir cualquier alteración. Nuestras familias pueden sufrir cualquier alteración, cualquier situación puede cambiar. Pero la palabra del Señor permanecerá. Y nosotros tenemos que estar muy conscientes, iglesia, muy conscientes que lo único que va a prevalecer y a permanecer es la palabra de Dios. Amados, la palabra de Cristo permanecerá por muchos cambios que hayan en la vida. La palabra de Cristo va a permanecer. Algunos afirman, iglesia, que el mundo se está modificando. Algunos afirman que el mundo está siendo civilizado. Pero cuando usted y yo leemos el diario, vemos la noticia, parece que no está muy real que está siendo civilizado. Sí está cambiando, pero vemos que las cosas no están como el Señor quiere, no llevan el rumbo que el Señor, no han llevado ese rumbo que la palabra del Señor ha trazado, sino que el hombre ha ido haciendo, cierto, hemos avanzado. Recuérdense que antes era solo el tren o bestias que la gente usaba. Y el tren era a vapor, los barcos eran a vapor. Cuando los discípulos, cuando el apóstol Pablo, él viajaba de un lugar a otro, eran días y días los que ellos tardaban para poder llegar a los diferentes lugares. A veces caminando, a veces a caballo, en animales, a veces por barco. Pero ahora las cosas son diferentes, ¿es cierto? La civilización ha avanzado. Pero también a la par de la civilización avanzó la desobediencia. Cuando nosotros sabemos como pueblo de Dios que la palabra es la misma, dice la palabra del Señor que todo hombre, toda mujer que ha reconocido a Dios como su Señor debe caminar conforme a la voluntad de nuestro Señor, a la voluntad de nuestro Dios. Hemos avanzado en muchas cosas, pero hemos retrocedido en otras. La palabra de Dios nos la recuerda. La palabra del Señor es la misma y permanente para siempre. Han habido generaciones que han venido, generaciones que se han ido, pero la palabra es la misma. La palabra nos ha dado y nos ha enseñado que aunque el mundo se ponga de cabeza, usted y yo sabemos que la palabra permanecerá. La palabra del Señor ha estado ahí siempre. Y es en estos momentos y en estos tiempos cuando nosotros debemos sentirle más sabor a la palabra, disfrutar la palabra, porque la palabra es la que nos va a sostener. Es el alimento espiritual que nos va a tener fuerte y nos va a tener fortalecido. Porque pueden haber momentos de debilidad, pero el Señor se va a glorificar en nuestras debilidades. Sabemos que la palabra es la que nos rebustece. La palabra que permanece y es para siempre es la que nos dará esa fuerza. Probablemente hayan muchos descubrimientos que se hayan hecho. Pero amados, sabemos que la palabra siempre ha sido la misma. La palabra que Jesús dio, esa ha permanecido. Porque todo lo que Él dijo es verdadero. Y lo verdadero permanece. No así las cosas que están cimentadas o basadas en una mentira, eso va a terminar. Eso va a finalizar. Por esa razón, amados, el Señor siempre nos pide como pueblo, como hijos de Él, que hablemos siempre con la verdad. Porque la verdad es pura, la verdad es eterna, la verdad no tiene cambio. El que habla verdad no tiene miedo que le descubran en una mentira.
Por eso la palabra dice, todo va a pasar, pero mi palabra permanece. La palabra del Señor ha sido revelada al pueblo, ha sido revelada a los hijos de Dios. Lo único infalible en esta tierra es la palabra de nuestro Dios. Lo que no va a tener cambio, lo que siempre estará ahí. Por esa razón, nosotros como hijos de Dios tenemos que esperar en la palabra. Amados, aunque no sea un día de culto, un día de reunión, de reunirnos, reúna a su familia. Oren todos los días. Hable con su familia de la palabra del Señor. Reunamos nuestra familia. Aprovechemos el tiempo. Ahora hay tiempo. Y yo estoy preguntando, hermanos, ¿están conectados? Hay algunos que me dicen, sí, estamos conectados. Otros que no pueden, ¿verdad? No tienen señal o algo. Pero ahí quedan las prédicas. No deje de tener su comunión siempre, porque la palabra nos lo pide. Es cierto que no nos estamos congregando, como dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. Ahora nuestra forma de congregarnos es por línea. Así es que usted tiene que apartar el tiempo como lo apartaba cuando iba a la iglesia. Ahora mejor, mucho mejor, porque ahora usted en su casa puede compartir con su familia todos los días. La palabra permanecerá. Pero aún así, viendo que la tecnología ha avanzado, que todas las cosas han ido avanzando, de verdad, hermano, hace mucho tiempo atrás, unos años atrás, 15 años atrás, 20 años atrás, era ilógico pensar que usted iba a ir en un bus, usted iba a ir en un avión, usted iba a ir en un lugar o iba en un transporte y usted iba a estarse comunicando con sus seres queridos o iba a estar al otro lado del mundo, iba a estar en una comunicación. Era ilógico pensar eso, pero se dio. Ya lo vivimos, ya lo disfrutamos. Han habido cambios increíbles en el mundo, pero lo que no ha cambiado y no cambiará nunca es la palabra del Señor. Por esa razón, muchas personas van con la moda cambia y con los años regresa a la misma moda. Pasó la campana, vino Punteyuca, pasa Punteyuca, viene la campana. Igual, ahí va, la moda cambia y mucha gente va cambiando. Hay gente que agarra de moda, ¿verdad? Las iglesias. Y andan para allá y para acá. Hermano, la palabra del Señor permanece y nosotros debemos permanecer en la palabra. Tenemos que permanecer y estar en la palabra. Mucha gente piensa que los sistemas suceden y otros sistemas vienen y pasan de moda también. Pero usted y yo estamos en la palabra. La palabra es la que nos hace permanecer. La palabra del Señor. Unas personas vienen, otras personas se van, pero nosotros debemos permanecer en la palabra, porque a eso somos llamados. Las cosas que el mundo está acostumbrado a ver, la situación, cambiamos de gobierno, cambiamos de políticos, hacemos cambios, todo cambia, pero la palabra de Dios permanece. Nuestro Señor Jesucristo dio una palabra que permanece, una palabra permanente, una palabra que debe permanecer en su corazón y en el mío, y no salirnos de la palabra de Dios. Vendrán muchos y dirán esto y lo otro. Usted y yo hemos creído en la palabra. Su palabra no pasará. Lo que Él nos ha prometido, Él lo cumplirá. Y el Señor me decía esta madrugada, todo va a pasar, pero mi palabra va a permanecer. Mi palabra estará siempre permanente. Y por esa razón, también las palabras de Cristo deben permanecer porque son la revelación del más íntimo, de lo más íntimo del corazón de Dios. La palabra debe permanecer en nosotros porque viene de lo más íntimo del Padre. Y la palabra fue revelada por medio de su Hijo Jesucristo.
Y todo aquel que se le reveló ha recibido esa palabra. Amados, declaramos que la palabra del Señor vive en nosotros. Y claramente tenemos que demostrarla, que esa palabra vive en nosotros y que esa palabra no regresa vacía. La palabra del Señor siempre tiene un fin y un objetivo. Espero en Dios y nuestras oraciones es que la palabra cumpla los objetivos que tiene en cada una de las vidas suyas, en cada una de las vidas nuestras. Que la palabra cumpla el propósito por el cual el Señor nos la está enviando. Permanezcamos en la palabra, que nuestra fe siga vigente y que pueda crecer, porque esta es nuestra victoria, nuestra fe. En la palabra nos lo ha declarado y sabemos que la palabra del Señor permanecerá. David dijo, las palabras del Señor son palabras limpias como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces, que no cambia, no cambiará. El poder ver 7 veces refinada, purificada. Y esa palabra nos purifica, nos limpia, nos hace acreedores de una gran promesa que se llama salvación. La palabra no pasará. Por lo tanto, amados hermanos, amada iglesia, amados amigos que nos están viendo, es importante regresar a la palabra. Es importante vivir en la palabra. Es importante ver el valor que tiene la palabra de nuestro Señor y vivir esa palabra con mucha entrega, con mucha pasión. Entregarnos al Señor de todo corazón, porque esa palabra nos purifica y nos limpia de todo pecado. Es la única manera que podemos estar seguros que estamos en las manos de Dios, el poder creer que su palabra no pasará. Lo que Dios ha prometido, lo que Dios ha diseñado para tu vida, sea el Señor cumpliendo su palabra en cada una de las vidas de nuestros hermanos que nos ven, de nuestros amigos que nos ven, en cada uno de nosotros. Digámosle, Padre, te doy gracias, porque todo puede cambiar. El mundo puede cambiar. Nuestra forma de vivir puede cambiar, pero nunca cambiará tu palabra. Tu palabra permanece. Tu palabra es eterna y en esa eternidad, mi Dios, creemos que tú nos estás llamando para poder hacer la voluntad perfecta que tú tienes para nosotros. Que tu palabra se cumpla, que cada uno de nosotros entendamos, Señor, que tu palabra permanecerá. Y no pasará de moda, y no pasará aunque hayan tantas situaciones a las cuales nos vamos a enfrentar. Tu palabra permanece y permanecerá en nuestros corazones. En el nombre de Jesús lo declaramos. En el nombre de Jesús bendecimos sus hogares. En el nombre de Jesús bendecimos que cada día, mi Señor, tengamos esa confianza que tu palabra permanece, que tu palabra está vigente, que tu palabra no pasará de moda, que tu palabra estará ahí para todo aquel que lo crea y recibirá esa promesa maravillosa de la salvación. En el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias. Bendecimos cada hogar. Si hay enfermos, por favor, sánalos, mi Dios, en el nombre de Jesucristo. Te pedimos por aquellos hermanos que están enfermos en sus casas, pon tu mano de poder para sanar. Te pedimos, Padre, por los enfermos que están contagiados con este virus. En tu nombre precioso, Padre amado, oramos por cada uno de ellos, por su familia, por consuelo, por aquellos que han perdido seres queridos. Padre eterno, que tu mano poderosa esté ahí, que tu palabra, Señor, esté ahí, cumpliendo los propósitos. En el nombre de Jesús lo declaramos. Amén y amén. Qué alegría, qué gozo, mis amados, que sabemos
que todo pasará, pero su palabra permanecerá. Les amamos en gran manera. Nos vemos pronto. Bendiciones.